Vamos a recibir al pastor Tommy Moya. Viene calmadito porque viene por ahí con alguna molestia, pero bienvenido. Si me ven cojo, no es que peleé con un ángel, ¿ah? Es que mi mente de 20 le dijo al cuerpo de 60 jugando básquet, tú puedes. Y el cuerpo dijo, no. Gracias, mis amados. Se pueden sentar. Qué gozo estar aquí con ustedes. Le damos de igual manera una calurosa bienvenida a todos los que están conectados por los medios sociales. Qué maravilla esta, ¿no? Que desde Monterrey, México, estamos transmitiendo para las naciones. Yo estoy feliz de estar acá. Estaba deseoso de que llegara este día por varias razones. Creo que este fin de semana el Señor seguirá sumando a lo que viene haciendo en cada uno de nosotros. Hay veces que el predicador no viene a enseñar nada nuevo, viene a darle vocabulario a lo que ya Dios está haciendo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que entienden algo en el espíritu, pero cuando lo van a tratar de explicar como que uno se tranca en el proceso, ¿no? Como que se bloquea? No sé si me entiendes lo que quiero decir, es lo que uno dice, ¿no? Y eso se debe a que a veces está más claro primero en el espíritu, en nuestro entendimiento espiritual, que en lo que tenemos la capacidad de poderlo comunicar. Y la función del maestro en muchas ocasiones es precisamente ponerle vocabulario a lo que Dios ya está haciendo. Eso es lo que usted encuentra cuando leen las Escrituras. Los apóstoles no escribieron para tener una experiencia. Ellos escribieron después de haberla tenido. Por lo tanto, usted y yo cuando leemos las Escrituras estamos leyendo ¿qué? Textos de hombres que entendieron algo, lo vivieron, les fue revelado, se ilumina el entendimiento y la consecuencia es una vida transformada. Por lo tanto, en nosotros ya está pasando algo mucho más allá de lo que nuestra mente es capaz de procesar, es capaz de entender. Y estos escenarios, estos foros donde nos convocamos, donde separamos un tiempo en nuestras ocupadas agendas para venir a escuchar la voz de Dios a través del maestro que le corresponda enseñar la palabra en ese momento, causa precisamente eso. Nos ayuda a entender, nos ayuda a precisar, siembra semillas en nosotros que darán frutos años después. ¿Alguien le ha pasado? Usted dice, lo entendí al fin. Pero la primera vez que lo oyó, hace 10 años atrás. ¿Vio? La semilla se sembró y el proceso de germinación, desarrollo, crecimiento, podación, regar esa agua, a veces se toma más tiempo del que uno se imagina. Así que mi impresión en el espíritu para este fin de semana es que van a ser 2 días de aumento. ¿Usted lo cree conmigo? Van a ser 2 días de afirmación, de edificación, pero con eso viene acompañado algo también, y es realineamiento. Hay veces que podemos pensar que estamos en la ruta correcta, pero al proceso hay que hacerle algunos ajustes para que haya más precisión en lo que estamos experimentando, entendiendo o viviendo en un momento determinado. Por eso cuando vi los títulos de las conferencias, de veras que me causó mucho gozo, porque es obvio que hay una dirección ya marcada: creciendo en Cristo. Dígalo conmigo, creciendo en Cristo. Y hay 3 temas particulares que vamos a estar trabajando este fin de semana: creciendo en Cristo en la familia, creciendo en Cristo en mayordomía y creciendo en Cristo como congregación. Cualquiera de ellas pudiera necesitar 3 días solo. Así que vamos a tratar de condensar lo más posible en estas conferencias para que nos llevemos algo sustancioso para nuestra casa. Efesios capítulo 5, verso 18 al 33. En el orden de creciendo en Cristo como familia he titulado
esta impartición, una familia redefinida por la nueva creación. Diga eso conmigo, una familia redefinida por la nueva creación. Efesios 5, 18 al 33, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La palabra del Señor está bendecida. Quiero comenzar esta primera conferencia con una pregunta muy sencilla, pero que tiene una respuesta muy profunda. Quiero que por 15 segundos usted piense acerca de la respuesta de esta pregunta. ¿De dónde usted aprendió a ser esposo, a ser esposa, a ser papá, a ser mamá? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quiénes fueron sus modelos? ¿De dónde usted extrajo esa información? ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿De dónde usted obtuvo el significado de lo que es ser un esposo? De lo que es ser una esposa, de lo que es ser un papá, de lo que es ser una mamá. Y yo creo que todos estamos de acuerdo aquí, que la mayoría de nosotros lo que sabemos en cuanto a ese tema fue lo que observamos en nuestros propios padres, lo que vimos en nuestros abuelos, lo que vimos en la familia que teníamos quizás en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestras comunidades, como el modelo. Yo recuerdo la primera vez que en mi familia hubo un divorcio, eso fue un golpe violento porque era precisamente la familia que teníamos en mayor alto estándar. ¿De dónde uno aprende eso? Lo aprendemos en muchas ocasiones de la cultura donde nacimos, de las novelas que estaban en moda en ese momento, de las películas que estábamos consumiendo en esa temporada, de niños, de adolescentes, de jóvenes adultos. Lo aprendimos también de los refranes que escuchábamos de los otros. Muchos de nosotros desarrollamos conceptos de familia basados en las bromas que se hacían, basado en lo que escuchábamos a los amigos decir, a los adultos bromear, y desarrollamos toda una maquinaria de lo que es familia basado en todo ese insumo, en todo ese consumo de información. Pero lo aprendimos también de los patrones que se fueron repitiendo generación tras generación en nuestras familias. Lo vimos en nuestros abuelos, lo vimos en nuestros padres, lo vimos en nuestros hermanos si eran mayores que nosotros, lo vimos en nuestra familia cercana, la inmediata, pero también la lejana. Todos esos patrones repetidos. Yo estoy seguro que si usted hace un poquito de memoria, se acordará de 2 o 3 familias en su barrio, en su comunidad, que tenían características particulares. El borracho que llegaba y golpeaba a la esposa, el religioso empedernido que era el cacique de la familia. Y algunos decían, yo jamás seré así, hasta que le tocó. Y no tenía otra referencia, no tenía otra cosa con qué comparar. Y eso fue creando en muchas ocasiones nuestros conceptos de familia. Y eso en sí, mis amados hermanos, no es que es malo, es que es la única referencia con la cual nosotros en muchas ocasiones nos formamos. Era lo único que había en el momento. El problema está cuando esos patrones son defectuosos.
Cuando esas cosas que nosotros creíamos que eran normales, que estaban bien, que así era que se hacía, de repente uno empieza a descubrir que había mucha cosa que estaba distorsionada. Y a eso usted le suma años tras años, siglos de distorsión que luego se etiquetan como que eso también es la familia cristiana. La diferencia en que unos tenían versos bíblicos y otros no. Unos citaban la Biblia y otros no. Y el mismo borracho que dice yo soy el hombre de la casa y aquí mando yo, también puede llegar a convertirse el mismo evangélico, yo soy el hombre de la casa y aquí mando yo. Es lo mismo, uno tiene versos bíblicos, el otro no. Pero es la misma disfunción, es el mismo desorden, es la misma situación. Por lo tanto, muchos creyentes en América Latina, México incluido, tenemos una familia cristiana que muchas veces se fue construyendo sobre modelos profundamente paganos. Modelos que no están en la Escritura. Modelos que no se aprueban en la Escritura. Y modelos que en muchas ocasiones violan el espíritu de la Escritura, aunque el texto bíblico esté bien citado, aunque hagamos la referencia correcta por capítulo y versículo. Por lo tanto, hemos adquirido en muchas ocasiones tradiciones que vienen de generación en generación, que son en su fundamento y en su raíz paganas. Y en esta primera conferencia, eso es lo que vamos a tratar. Vamos a ser honestos con nosotros mismos. Vamos a trabajar con algunas cosas que quizás nos duelan, que quizás como esposos tenemos que corregir, como esposas tenemos que corregir, como familia tendremos que sentarnos probablemente a dialogar algunas cosas, quizás afirmar algunas cosas que ya están funcionando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios también se anticipa a muchas cosas. Pero ahora quizás lo vamos a poder entender desde otro ángulo. Por eso es que titulé esta primera conferencia Una familia redefinida por la nueva creación. Lo que va a informar esta primera conferencia es los versos que leímos del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero antes de entrar ahí, tenemos que saber por qué Pablo escribe esos versos. Tenemos que conocer un poquito de qué era lo que Pablo estaba corrigiendo. Qué era lo que Pablo estaba trayéndole luz en un contexto pagano, profundamente oscuro, totalmente distorsionado del modelo de Dios para la humanidad. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo estaba trabajando dentro de ese contexto en una de las estructuras sociales más rígidas que se ha conocido en la historia de la humanidad, que se da toda dentro de lo que nosotros conocemos históricamente como el Imperio Romano? Por lo tanto, la primera pregunta que hay que hacerle al texto es: ¿qué es lo que Pablo está confrontando? ¿Qué es lo que a él lo lleva a tener que hablar de matrimonio, de familia, de hombre, de mujer, de casada, de cabeza? ¿Por qué tiene que hablar de misterio en el mismo capítulo? ¿Por qué tiene que hablar de los hijos, de los esclavos, de los patronos? ¿Por qué tiene él la necesidad en esa ciudad en particular, porque en ningún otro sitio él lo habla, de tener que traer luz a los ciudadanos que habían recibido el mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús y habían venido a recibir aquel regalo de Dios por gracia llamado Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que pasó que él tuvo que corregir? Para entender esto hay que hacer un poquito de historia. En el mundo romano del primer siglo, la familia no era como lo que usted y yo hoy conocemos. Era algo totalmente diferente. No era un lugar de amor, de cariño, de besos.
no era un lugar donde los niños corrían a los brazos del papá. Nosotros pensamos a veces que la humanidad siempre ha sido igual. En Roma del primer siglo, la institución de la familia era una institución de poder. Diga eso conmigo, institución de poder. Esto es clave. Aquellos que están tomando nota, estos son detalles importantes que van luego a entrelazarse para entender lo que necesitamos hoy comprender en el Espíritu. En ese contexto había una figura que la palabra en latín se llama pater familias, que literalmente significa el padre de la familia. El padre de la familia. Y eso no era un título honorífico. Eso no era que él se lo ganaba. No era un premio que se le asignaba socialmente por ser un padre ejemplar o por ser un padre amoroso. El pater familia era simplemente una designación legal. Así era que se le llamaba al varón mayor de la casa. Y ese varón mayor de la casa, que se conocía en ese mundo como el pater familia, tenía la autoridad total y completa sobre su esposa, sus hijos, incluyendo los adultos, y sobre los esclavos. En otras palabras, él era el que mandaba en la casa. Él era el dueño de la familia. Él era el que estaba sobre la esposa, los hijos y los esclavos. Por lo tanto, estaba en potestad del pater familia tomar las decisiones que competían a la familia. La familia no tenía un decir, la esposa no podía opinar, los hijos no tenían nada que aportar, los esclavos mucho menos, porque su función primaria era obedecer la orden del amo. Por lo tanto, este pater familia tenía una autoridad dada por el Estado para poder tener todo el control de esa familia. De hecho, en los primeros siglos del imperio se le asignó el poder de la vida o la muerte de la familia. Cuando él no estaba de acuerdo con la esposa, la podía matar. Y no había consecuencias legales en el imperio. Note lo severo de eso. Su autoridad no era ganada, no era porque era un buen modelo. Su autoridad simplemente se la daba ¿qué? Su posición. Quien él era en el núcleo familiar. Él era la cabeza de la familia porque él era el varón de mayor rango en la familia. Por lo tanto, sin discusión ninguna, se sabía exactamente quién era el pater familia. Y Roma designaba a ese orden familiar como una institución doméstica. Era una jerarquía. Comenzaba con el varón, luego venía la mujer, luego venían los hijos, luego venían los esclavos. Y Roma decía, esa jerarquía familiar es la que nosotros aprobamos, es la que nosotros celebramos, porque es la que representa la jerarquía del imperio. La casa era un microcosmos de Roma. La familia se parecía a Roma. Roma se aseguraba que la familia fuera así. ¿Cómo? Asignándole al varón, al pater familia, toda la autoridad de su familia. Piensen en esas implicaciones por un momento. Piensen lo que eso representa y significa. Por lo tanto, en ese orden del pater familia, la esposa tenía que estar sujeta. No era si le parecía, no era si le gustaba, no era si el esposo se lo merecía, se ganaba el respeto de la esposa. No, la esposa tenía que estar sometida a la esposa. Los hijos tenían que estar
sometido al papá. Y los esclavos, ni se diga. La familia era un microcosmo del imperio. Como era Roma, era la familia. Y como era la familia, era Roma. Por eso no nos debe de extrañar que cualquier cosa que retara, cualquier cosa que dijera lo contrario, cualquier cosa que amenazara esa estructura jerárquica, ¿qué era lo que recibía? No era aplauso de Roma. Qué innovadores son ustedes, tremendo. Les felicito porque ustedes ahora hacen unas cosas que a nosotros ni nos ocurrió, ni si nos ocurre, no. Los perseguían, los buscaban como insurreccionistas que estaban formando enseñanzas contrarias a las que Roma aprobaba. Por eso es que muchas de las persecuciones que vivía la iglesia, mis amados hermanos, no era porque el diablo los estaba buscando para matarlos, era porque ellos estaban viviendo un estilo de vida que Roma no aprobaba, que no estaba de acuerdo con ellos. Y allí es que empieza a surgir, mis amados, esa persecución que se estaba experimentando en muchos contextos por causa de la sospecha, por causa de lo que se estaba oyendo en la comunidad, por causa de lo que se estaba viendo en la comunidad. Ahora le pregunto, ¿les parece familiar esa descripción que yo acabo de dar? ¿Les suena? ¿Se parece? ¿La hemos visto antes? ¿Algunos la vivimos en casa? Yo la viví. Alguno puede decir, es cierto, nosotros la experimentamos. Lo que es extraño de esto es que hace 15 siglos que desapareció el Imperio Romano. Que ya eso en la mayoría de los países democráticos, en la mayoría de nuestros países de repúblicas, no es un estatuto de ley. El gobierno ni siquiera se mete allí. Sin embargo, es el mismo espíritu, es la misma actitud, es la misma postura en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, lo que muchos de nosotros vivimos en nuestras culturas latinoamericanas como el famoso machismo, eso no se formó en un vacío. Eso tiene historia. Eso tiene raíz y tiene fuente. Note bien, es el mismo espíritu con diferente vocabulario, la misma lógica de poder, pero en diferente geografía. Es exactamente lo mismo porque así opera el mundo. Así opera el cosmos. Así opera el orden que no está en Cristo. Así opera todo lo que no está gobernado por la vida de Dios. Así opera todo aquello que altera el diseño. Y muchas veces lo adoptamos, lo recibimos como si así es, sin darnos cuenta que el diseño está completamente alterado, mis amados. Por eso es que en muchos lugares, probablemente no pase en México, pero en las casas de la familia se hace lo que el hombre diga, aunque no sea la decisión más sabia. Aunque no sea la mejor para la familia. Por eso muchas veces se toman decisiones, no como familia, se toman decisiones y luego se informa, porque el varón tiene el derecho y lo que el varón determine, eso es lo que la familia debe de seguir, porque en algún lado nos dijeron que así es, que el hombre de la casa tiene la última. ¿Lo han escuchado o no? ¿Lo han escuchado en la iglesia? ¿Los de atrás no lo han escuchado?
Los hemos escuchado en todos sitios, ¿sí o no? ¿Se ha predicado de eso, sí o no? Quizás pastores que no vinieron hoy, pero en otros lugares lo han predicado así. Que las decisiones de la casa se toman y la última palabra las tiene el esposo, la tiene el varón. Y ese modelo se repite generación tras generación. Se hace un modelo incuestionable donde la misión de la mujer, la sumisión de la mujer es una obligación cultural y al mismo tiempo religiosa. Muchos de ustedes tienen que haber visto un video que se fue viral de un pastor que estaba diciendo, porque así es, que la mujer que no se somete a su marido. Y usted veía los comentarios y decía, wow, la verdad que la ignorancia es atrevida. Se hacen modelos incuestionables y lo difícil, mis amados, de esto es que los hijos eso es lo que aprenden. Eso es lo que lo hace perpetuo, que pasa de generación en generación. Pero a mí lo más que me preocupa, el mundo va a operar como el mundo va a operar. A mí lo que me preocupa, mis amados, y a nosotros nos debe de preocupar es cuando eso llega a la iglesia. Cuando el modelo de familia que estamos en muchas ocasiones promoviendo es un modelo que lo establece el mundo. Con la diferencia que le ponemos un verso bíblico. Esposas, estén sujetas a vuestros maridos. Y ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque históricamente siempre la mujer en esta pelea sale perdiendo. Las tiene todo en contra. La cultura en contra. La religión en contra. El sistema en contra. Y cuando eso se mete a la iglesia, ¿quién debate eso? Un loco como yo que se le ocurre hablar de eso hoy. ¿Quién reta un pensamiento atrincherado en una cultura evangélica que lleva siglos atrincherado allí, que ha causado el abuso, el maltrato, el desprecio, la subestimación, el alejamiento? ¿Cuántas familias de hijos cristianos hoy no están en el mundo, como le decimos, por el modelo de familia que vieron en su casa? Que sí que esto es serio. No estamos trabajando con nada liviano aquí hoy. Estamos manejando algo que tiene trascendencia generacional. Y yo me atrevo a decir, mis amados hermanos, me atrevo a decir que la juventud que tenemos hoy aquí, los padres que tenemos hoy aquí, los abuelos que tenemos hoy aquí, que tenemos ese deseo apasionado de crecer en Cristo, vamos a darle un giro a nuestra familia de cara al futuro, alineadas al orden de Dios. ¿Habrá alguien aquí que dice, yo quiero participar de eso en mi generación? La mayoría de las veces cuando se comienza a predicar sobre familia en un púlpito cristiano, por llamarlo de esa manera, estos versos que yo leí son los que se leen. Parten de allí. Es ese el comienzo. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿por qué o qué estaba Pablo tratando realmente? Cuando él dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y de aquí se ha construido toda una teología del matrimonio basada en ¿qué? En la sumisión de la esposa y la autoridad del varón. ¿Sí o no? Toda una teología en un solo verso.
todo un orden de operación, toda una estructura familiar, mis amados. Pero ahí hay un problema fundamental, y no es con el texto. El problema fundamental está en el enfoque. Porque leer ese texto solo, sin leer el anterior, es lo que ha causado esta impresionante teología defectuosa del matrimonio cristiano. Cuando Pablo habla de la esposa sujeta y el esposo que ama, él no hace eso en frío. Él viene construyendo un argumento que va a desarrollarlo ahora en esos versículos. Y en el verso 21, él dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Ojo. Por lo tanto, él no empieza con casadas estén sujetas. Él empieza con ambos estén sujetos. Él empieza primero: someteos los unos a los otros. Note bien allí, en el temor de Cristo. Y ese verso allí no es un paréntesis, no es una introducción genérica que se colocó allí. El versículo para entender el matrimonio, la operación de la familia en Cristo, en la nueva creación, es precisamente Efesios capítulo 5, verso 21. No hay esposa sujeta correctamente sin este verso. No hay varón que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia sin este verso. No hay hijos que obedezcan al padre y no hay empleados que honren a su patrono sin ese verso. No existe. Todo lo demás es pie forzado. Todo lo demás es a conveniencia. Todo lo demás es porque yo soy el que manda, yo soy el dueño de la compañía, yo soy el hombre de la casa, yo soy tu papá. Todo recurre a que vuelve otra vez al modelo del mundo. Por lo tanto, Efesios 5:21, ¿qué hace? Reconstruye todo el orden familiar que se había introducido en Roma y lo establece en un principio de mutualidad. Diga conmigo: mutualidad. Por lo tanto, este verso es la tesis del argumento. Es lo que Pablo está construyendo. Y es interesante porque en el griego original del verso 21, ese verso no tiene un verbo propio. Ese verso, cuando dice estad sujetas, que aparece en la mayoría de nuestras traducciones, le está tomando prestado al verso anterior. Le está diciendo: ustedes pueden hacer esto porque esto ya ha sucedido. Ya esto es una realidad. Hay una mutua sujeción, hay un mutuo sometimiento, lo cual hace posible que lo próximo se pueda lograr. Note bien, todo es parte de la misma oración. Todo es parte del mismo pensamiento y todo es parte del mismo mandato que Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Éfeso. Note bien, ¿qué implica esto entonces? ¿Y qué está verdaderamente Pablo diciendo? Que en la familia de Dios todos nos sometemos los unos a los otros. ¿Cuántos se someten? Todos. ¿Usted quiere decir que yo me tengo que someter al miembro que se convirtió los otros días? Sí. Parece que nosotros interpretamos sometimiento con debilidad. Y como vamos a ver hoy, eso no tiene nada con debilidad. Eso tiene que ver con una actitud del corazón de reconocer lo que Cristo está haciendo en otro. Por eso aquí en México no pasa, pero en otros estados y países donde yo he estado, el pastor está acá y la gente está allá. ¿Por qué? Porque no se puede concebir sujeción a alguien que sabe menos que yo, que tiene menos años que yo,
que no predica, ni enseña, ni ha hecho, ni tiene los logros, ni las credenciales, ni las experiencias que yo tengo. Y eso es precisamente lo que Pablo está derribando. Pablo está diciendo, en la familia de Dios, en el mundo está bien, pero en la familia de Dios no hay nadie que queda exento del sujetamiento el uno al otro. Por lo tanto, es que recíproco, es mutuo, es radicalmente igualatario. No se parece en nada al modelo de Roma. No se parece en nada a lo que el mundo nos ha enseñado. Y yo tengo una buena noticia. Ese es el estándar de la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Ese es el estándar. Ese es el orden establecido. Entonces note que Pablo aquí no se está inventando una idea. Él está estableciendo un orden. Está reestructurando el orden. Ojo, está reestructurándolo. Por eso es que lo que viene acerca de la familia no se puede trabajar sin este verso. Porque en ese verso encontramos tres cosas particulares. Digan conmigo servicio. Digan conmigo humildad. Diga conmigo mutualidad. Repítalo otra vez. Servicio, humildad y mutualidad. Por lo tanto, la vida llena del Espíritu no produce personas que reclaman posiciones de autoridad. Estar llenos del Espíritu, que es lo que lo antecede, no produce gente reclamando posiciones. No produce gente marcando territorio porque aquí el que manda soy yo. No produce gente dominadora, manipuladora, coartadora. No produce gente que quiere aplastar a otro. Esa no es la vida llena del Espíritu. La vida llena del Espíritu se caracteriza por tres cosas: por humildad, por servicio y por mutualidad. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo eso aterriza en la familia. La vida llena del Espíritu produce personas, ¿sabe qué? Que están buscando siempre oportunidades de servirle a otro. Están buscando cómo dejar que Cristo sea visto. Están buscando modelarle a Cristo en todas las áreas de la vida. Personas llenas del Espíritu. Por lo tanto, la sumisión mutua es el fruto natural de una vida llena del Espíritu. Ojo, es natural. Donde hay unidad y donde hay llenura del Espíritu, lo natural, mis amados, es la sumisión mutua. No es una imposición. No se tiene que sentir obligado. No se tiene que sentir como que es una prueba. Como dice alguno, estoy aquí llevando la prueba que Dios me dio. Y a veces esto hasta se aplaude y uno dice, wow, qué valentía. No, la vida llena del Espíritu produce precisamente esa sumisión mutua. Y ese, mis amados hermanos, es el fundamento que Pablo establece. Y él menciona los tres diferentes grupos que hay dentro del hogar. Y aquí es importante, mis amados, que prestemos atención. Porque yo sé que muchas veces esta temática se puede interpretar de una manera equivocada. Pero yo voy a decir lo que dice el texto. A quien más atención Pablo le pone es al varón. No digan nada, hermanas, para que, porque también para ustedes viene algo ahorita. Siempre hay uno.
Si usted lee todos los versos, la mayor responsabilidad, el mayor peso. Pablo lo describe y no nos debe de extrañar. Eso no es porque él la tenía contra los hombres. Es porque él está corrigiendo un sistema defectuoso. Está reordenando el orden de la familia. Por eso él le dedica tanto espacio y con tanto detalle precisamente al marido en esa relación de la familia. Ahora, para usted y para mí, quizá usted dice, sí, qué bueno, yo he escuchado muchas conferencias de matrimonio y es cierto, es cierto. Pero si usted escucha y lee esto en el primer siglo, ya se echó a Roma de enemigo. Ya empezó mal. O sea, ya la conferencia empezó, este reo de muerte. Ya empezó negativo. Ahora leámoslo juntos para que veamos el desarrollo. Efesios 5, 25 al 28. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Casi 7 versículos dedicados exclusivamente al tema del varón. ¿Por qué? Porque en el Imperio Romano nadie se le hubiera ocurrido decirle a un esposo que amara a su esposa. Nadie. Eso no era cultural, eso no era aprobado, eso no tenía nada que ver con el orden de familia, con el orden social. Y aquí aparece Pablo diciéndole a la iglesia que había sido formado en ese concepto, paganos que habían venido de ese sistema, le está diciendo, en Roma usted trataba a su esposa así, pero en Cristo usted no la puede tratar igual. Note, era de frente, estaba tratando con asuntos serios. El amor romántico no era base del matrimonio romano. No era lo que se vivía a diario. ¿Por qué? Porque el matrimonio era un contrato social. El matrimonio era una alianza entre familias. Y era una alianza ¿por qué? Porque era la única forma de poder traspasarle a otro las propiedades, lo que se había recibido. Por lo tanto, el esposo tenía deberes legales hacia su esposa, pero ese amor sacrificial, abnegado, que busca el crecimiento del otro, el bienestar de la pareja, eso no era parte de la conversación. Eso no existía. Todo era primero al esposo y hacia el esposo. Era algo completamente ajeno a los pater familia. Y note que Pablo no solo le dice, ama a tu esposa. Eso no fue lo que él dijo nada más. Como si eso nada más fuera fácil, viene y le eleva el estándar y le dice, como Cristo. Y ahí es donde los hombres decimos, esto no es fácil. ¿Sí o no? La pusiste alta, Señor. Está duro. Mire donde él se la sube. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y él viene y engancha allí una palabra que es paridomai, que significa entregarse completamente sin reservas. Entonces no solo se la pone alta, sino que usa los verbos más violentos que había en ese momento y se la sube hasta allá arriba. Es el mismo vocabulario que usó el mismo Pablo para decir que Cristo se entregó por su iglesia. Lo que Pablo le está diciendo al esposo romano es, muérete por ella. ¿Duele o no duele?
¿Qué varón cuando se casó dijo, yes? ¿Ah? Y si usted viene de otro, no viene de formado en un hogar con modelos, que viene de allá afuera, como vinimos la mayoría, te dice, esto está duro. Por eso es que hace falta una redefinición. Por eso es que hay que volver al modelo. Pablo le está diciendo al pater familia que no tenía idea de que eso era. Le dice, pero tú ahora estás lleno del Espíritu. Ahora tú puedes entregarte por ella, ahora tú puedes amarla, ahora tú puedes darle todo, ahora tú puedes que ella crezca, que ella florezca, que ella pueda avanzar, que ella suba, que ella pueda llegar a ser todo lo que Dios quiere que ella sea. Aprovechen, hermana, aprovechen. Note allí. Y es aquí, mis amados, donde tenemos que ser honestos. Porque muchas veces el machismo latinoamericano no es eso. No es eso. El hombre que controla, que exige sumisión, que toma decisiones unilaterales, que hace sentir a su esposa pequeña o inferior, ese hombre que no está siguiendo el modelo de Cristo, mis amados, lo que está siguiendo en realidad es el modelo del pater familias romano. Es el modelo de las tinieblas. Es el modelo de la oscuridad. Y Pablo, lejos de bendecir ese modelo, ¿qué es lo que hace? Lo subvierte, lo cambia, lo redefine, completamente lo hace pedazos, mis amados. Completamente altera la forma, mis amados. Por eso para el varón cristiano, para el hombre que está en Cristo, Filipenses 2:7 es el estándar en el cual operamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ojo, si el varón, dice Pablo, debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿de dónde yo me informo para saber cuál fue la actitud del Señor? De ahí. De allí. A esa actitud que Pablo dice, los teólogos le llaman kenosis, que es que se vació. Se entregó. En vez de reclamar autoridad, dijo yo quiero amar. En vez de reclamar posición, dijo yo quiero servir. En vez de demandar reconocimiento, dijo yo quiero dar reconocimiento. Él invierte completamente el orden, mis amados. Y eso es lo que Pablo precisamente le está diciendo al varón en el modelo de familia redefinida. No el modelo en que el sistema reclama su posición. No el modelo en el que el sistema valoriza su autoridad, sino el modelo en que él pone primero al otro antes de a sí mismo. Y noten que aquí hay una palabra que es la que más se ha usado para abusar y transgiversar el tema de la familia y el matrimonio, y es la palabra cabeza. Note, Efesios 5:23. El marido es ¿qué? Cabeza de la mujer. Y luego dice, así como Cristo. Lo más que a mí me emociona, me fascina de esto es cómo Pablo lo amarra rápido a Cristo para que no se quede navegando allí sin fuente. Dice, el hombre, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa palabra durante siglos, mis amados, se ha utilizado para decir que el varón es la autoridad sobre la mujer. ¿Cuántos las han escuchado? Que ahí está en la Biblia, pastor. ¿Ah? Que la Biblia dice
que la autoridad de la mujer es el varón. Hasta que uno busca qué es lo que significa la palabra cabeza. Viene de un vocablo griego que es kefale. Y kefale en el contexto del primer siglo nunca se usó para autoridad. Las palabras que se usaban para autoridad era la palabra exousia, era palabras como tecno, eran palabras que denominaban autoridad sobre. La palabra kefale, cuando Pablo la usa, él no la usa dentro del contexto de exousia o tecno, no. Él la usa dentro del contexto que la palabra se usaba en ese primer siglo, y era que fuente, origen. Era que da vida. Por eso es que él dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pregunto, ¿nosotros nos sujetamos a Cristo porque nos obliga? ¿Nosotros nos sujetamos a Cristo porque si no nos sujetamos nos mata? ¿Nosotros nos sujetamos a Cristo porque si no lo hacemos? No, nos sujetamos a Cristo porque nos cautivó por su amor. ¿Sí o no? Nos sujetamos a Cristo porque nos amó de tal manera que cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Nos sujetamos a Cristo no porque le tenemos miedo, porque Él es el que más que manda. No, nos sujetamos a Cristo porque siendo el más que manda, vino, descendió entre nosotros, se hizo como uno de nosotros. Y hoy usted y yo somos una nueva criatura porque nos cautivó con su amor. Por lo tanto, ¿por qué Cristo es la cabeza de la iglesia? Porque todo lo que la iglesia es y todo lo que la iglesia tiene proviene de Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es el que conoce nuestras debilidades. Es el que conoce nuestras luchas internas. Es el que sabe de dónde venimos. Maridos, no es que ustedes son la autoridad sobre la mujer, es que ustedes son la fuente. Ustedes son el origen. ¿Cómo que el origen? Génesis 1. La mujer fue tomada del varón. Esa fuente se convierte en dador de vida. De esa fuente emana vida. Y esto es lo que Pablo le está diciendo aquí. Cristo no es un director ejecutivo para darle órdenes a la iglesia. Él la ama, Él la guía, Él no la empuja, Él no la está pateando allí para que avance. No, Él le dice, yo estoy a tu paso, yo te sigo en tu ritmo, yo soy capaz de mantenerme trabajando contigo hasta el final y no te voy a abandonar, estaré contigo hasta el final. Alguien aquí debería de decir, Padre, gracias, porque una familia en ese orden hace la diferencia en una generación. Por lo tanto, mis amados, cuando Pablo dice que el marido es kefale, cabeza de su esposa, está diciendo algo profundamente bello y profundamente exigente al mismo tiempo. Le está diciendo nos está diciendo a los varones, sean para sus esposas lo que Cristo es para su iglesia. Otra vez el estándar. Entonces debe de llegar un punto donde yo tengo que decirles, es que en mi casa no me enseñaron eso. ¿Vio? Es que por eso yo no soy muy partidario. No, que es que tú tienes que hacer esto. No, cada familia, cada matrimonio en orden encontrará qué es lo que los complace. Hay varones más reservados, hay hombres más introspectivos, hay hombres un poquito más expresivos.
Usted no tiene que ser como nadie. Dios lo diseñó, lo creó de esa manera. Lo que tenemos es que aprender a operar en el orden de la familia, en la nueva creación. Eso es lo que tenemos que aprender. Usted no se tiene que parecer al del otro ni al de la otra. Usted se tiene que parecer a quien Cristo dice que usted es, creado a imagen y semejanza de Dios. Y es allí, mis amados, donde empezamos a entender estas gloriosas verdades que quebrantan el machismo, que rompen esa hombría de calle, que todo está bien hasta que se pisa un, ¿cómo le dicen acá? Un callo. Ten cuidado como tú me hablas a mí. Es que todo está normal. ¿Y cómo están en victoria? Hasta que hay un problema. Y se le sale a uno, no Roma, Nerón con todos los emperadores. Por eso esto es tan importante, mis amados. Note que Pablo eleva esto a otro nivel. Y dice, la verdad del asunto es que el propósito del matrimonio es para que ustedes sean un microcosmo. ¿Se acuerdan que la familia romana era el microcosmo de Roma? La familia en Cristo es el microcosmo de la familia celestial. Y luego él lo dice en el Efesios capítulo 35, 31 a 32, donde dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pablo está citando Génesis 2:24 aquí y lo cita para elevar el propósito del matrimonio a algo mucho más glorioso y más grande de lo que jamás se había conocido en la historia. Apuntar. Ustedes son el microcosmo de Cristo y su iglesia. Para que la gente sepa cómo funciona la iglesia, lo tienen que ver primero en nuestras casas, lo tienen que ver en nuestros matrimonios, lo tienen que ver en la manera como criamos los hijos. Padres, no provoquen a ir a sus hijos. Hijos, honrar a sus padres en todo. Y uno cree que eso está allí como leyes religiosas. No, está redefiniendo todo el orden de la familia, para que cuando el mundo que no viene a la iglesia te vea en la calle, diga, eso es diferente a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Qué glorioso, qué maravilloso. La redefinición es completa. Por eso es que en el orden bíblico Pablo presenta el matrimonio como un misterio. Pero esa palabra en el lenguaje paulino no es extraña, porque ya él había dicho que el misterio había sido revelado. Por lo tanto, él reveló el misterio. Jesús reveló el misterio que había estado oculto. Pero ¿quién revela al mundo el misterio entre Cristo y la iglesia? La familia. La familia es el instrumento de Dios en una generación para darle a conocer al mundo a qué se parece la familia de Dios en la tierra. Ese misterio ya ha sido revelado. ¿Y cuál es esa meta? ¿Por qué a Dios le plujo que fuera el matrimonio? Y noten que Pablo describe esto de una manera impresionante. La meta del matrimonio no es que el varón tenga ciertos roles y que la mujer tenga ciertas responsabilidades. Eso no es la meta, eso es cultura. Es más, no debe ser ni cultura, debe ser acuerdo entre ambos. Ojo, a veces venimos a nuestros matrimonios con roles predispuestos, pero ¿quién me los impuso? Mami. ¿De dónde lo aprendí? De mi tío. ¿Quién me los enseñó? El barrio. Venimos con roles predispuestos. En el hombre de la casa soy yo y usted aquí se queda cuidando niños y lavando platos. Son roles que predispuestos. Pero ¿de dónde vino eso?
Por lo menos si usted encuentra un verso bíblico y me dice, yo me quito. Eso es cultural. ¿Está eso mal? No, si los dos están de acuerdo. No, si es una decisión mutua. No, si responde a su diseño. No, si lo hacen para honrar al Señor. Note, ¿cuál es la meta del matrimonio? Pablo lo dice, para que sean uno. ¿Y cuál es la necesidad de ser uno? Como Él, como tú y yo, Padre, somos uno. Yo te pido que ellos sean uno, para que el mundo crea. La meta del matrimonio en esencia es llegar a ser uno. ¿Por qué? Porque el propósito es que le llegue a comunicar al sistema que hay un orden de vida totalmente diferente. Por lo tanto, una pareja donde el varón gobierna y la mujer obedece no es la imagen de una unión, es la imagen de una jerarquía. Es la imagen distorsionada del mundo. Es la imagen que compramos, que tiene que ser redefinida. Pero una pareja, una familia que se sirven mutuamente, que los dos se conocen profundamente, donde están comprometidos con el bien del uno y del otro por encima de su propio beneficio, mis amados, es una familia que le está diciendo al mundo: a esto se parece el misterio que había estado revelado, pero que aquí lo estamos viviendo en tiempo real. Y es allí, mis amados, donde el matrimonio en Cristo no está diseñado para que cada persona cumpla eficientemente su función dentro de una estructura organizacional. A veces lo que nos enseñan es: desarrolla destrezas para ser un buen esposo. Siempre seremos mejores esposos mientras más nos parezcamos a Cristo. A veces se dice: es que tú tienes que hablar más, mijo, tú tienes que hablar más, pero es que el tipo no habla más. Se la compraste cuando eras novio, que había que mandarlo a callar, se cayó y se casó y se le olvidó hablar. Ese siempre fue. Es que, mija, tú tienes que ser más así. Entonces nos educan toda una vida, nos están metiendo aquí: yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que hacerlo de esta manera, yo tengo que hacerlo como mami, yo tengo que hacerlo como mi tía, porque a mí me crió abuela y mira todo lo que abuela aguantó, y si abuela aguantó, yo voy a poder aguantar. La meta del matrimonio no es sobrevivir, la meta del matrimonio es mostrarle al mundo que hay un modelo diferente, distinto, un amor sacrificial, de conocimiento mutuo, de perdón repetido, de vulnerabilidad repetida, de servicio continuo, mis amados, y donde juntos se han propuesto crecer en Cristo a la estatura de ese varón perfecto. Qué lindo ese modelo. ¿Y la mujer? Sería injusto que no digamos lo que Pablo dice, porque Pablo también trabaja el aspecto de la mujer en el matrimonio. Note bien, mucho de lo que nosotros estamos viviendo hoy, mis amados, como cultura, especialmente nuestra generación de hijos, que están viendo esto con mayor claridad y fuerza que muchos de nosotros, es la reacción a este modelo distorsionado que mencionamos al principio. Es la resistencia, es el no estar de acuerdo, es el decir: así no puede ser. De hecho, muchos de ustedes deben de tener hijos que le están cuestionando hasta la integridad del matrimonio.
la preguntan, la cuestionan. Y eso ha causado también que surjan movimientos legítimos que se han levantado. ¿Pero por qué se han levantado? Porque han visto, mis amados, están cansadas de siglos de abuso institucional, familiar, matrimonial, religioso. Están cansadas del silencio obligado, de la subordinación sistémica que a veces aparece. Usted lo ve en el mundo empresarial, lo ve en la política, lo ve en la familia, lo ve dentro de las iglesias. Y se levantan voces de resistencia de que yo no me voy a someter a ningún hombre. De que eso lo aguantó mami, pero yo no lo tengo que aguantar. Y a veces los papás cristianos no tenemos respuesta. Entonces, ¿a qué recurrimos? Al verso, pero mi hija, mira lo que dice la Biblia. Obedece al Señor. Pues si eso es obedecer al Señor, quedarme aquí aguantando este abuso, pues no le sirvo al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ojo, y le usamos ese texto. La primera pregunta que tenemos que hacer es la misma que hicimos para el varón. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Cuál fue el motivo? Las instrucciones, ¿por qué está allí? No podemos borrarla. No podemos legitimizar ese surgir en todos sus aspectos. Lo podemos entender. Podemos entender porque hay jovencitas, porque hay chicas en nuestro tiempo, porque hay mujeres que dicen jamás, yo no quiero saber jamás. Me convertí al Señor y allí me dijeron que le tenía que aguantar todo a mi esposo. No lo tenemos que legitimizar, pero por lo menos tratemos de entenderlo. Tratemos de entender el abuso que ha venido arrastrando la mujer en generación tras generación. Porque Pablo trabaja con esto. El mismo espíritu que inspiró que el varón amara a la mujer como Cristo ama a la iglesia, es el mismo espíritu que inspiró a Pablo a decirle a las esposas: esposas, estén sujetas a sus maridos en todo. Este texto es el que se cuestiona de parte del liberalismo moderno, corrientes de feminismo contemporáneo, corrientes que en muchas ocasiones están respondiendo a décadas, siglos de opresión. Por lo tanto, es responsable de parte de nosotros entender por qué esto está allí. Y está allí porque lo mismo que hace posible que un varón ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es lo mismo que hace posible que una esposa se sujete a su marido en todo. ¿Cuál es? Que también está llena del Espíritu. Varones, aprovechen. No la compare más con su mamá, con la suegra. Es la misma razón. ¿Cuál de las dos es más difícil? ¿Cómo se sujeta una esposa en ese contexto? Note allí, mis amados. La esposa no es la única que se sujeta. La sujeción empezó entre ambos. Empezó mutua. Empezó de parte y parte. Segundo, el modelo que Pablo usa para la sumisión de la esposa es la relación que Cristo tiene con su iglesia. Por lo tanto, la condición de sujeción al marido es que la trate como Cristo trata su iglesia. Esa es la condición. La sujeción está sujetada a que ambos se han propuesto ser uno para el otro mutuamente sujetos
Él la ama como Cristo, y como Cristo ama a la iglesia con amor, con ternura, con misericordia, con paciencia, ella dice, pues nene, si esto es así, todita me voy de boca, me voy a sujetar en todo. Ahí está. La sujeción es que respuesta, no obligación. Es respuesta. ¿Quién no se quiere sujetar a alguien que ama, a alguien que cuida, a alguien que tiene misericordia, a alguien que te nutre, a alguien que te bendice, a alguien que quiere lo mejor para ti? ¿Quién no se quiere sujetar a eso? Por eso es que el contexto es que los dos estén llenos del Espíritu, porque es la única forma. Porque si no, lo que vamos a estar es repitiendo un evangelio psicológico. Es que yo soy así porque mami era así. Es un evangelio psicológico. O la premisa de que estamos siendo renovados en nuestro entendimiento y hay una transformación tiempo real ocurriendo, quiere decir que cada día que pasa yo me parezco menos a Tomás Moya para parecerme más a Cristo Jesús. Cada vez. Por fuera me parecerá más cada vez, pero por dentro no me puedo parecer. No puedo parecerme al hombre que no conoció a Cristo. Heredo valores, principios buenos, pero nuestro estándar no es morir pareciéndonos a nuestros padres, es pareciéndonos a Cristo. Y eso nos da esperanza, porque todavía Él está trabajando con cada uno de nosotros. Alguien aquí puede decir, Padre, gracias, gracias. Yo creía que esto estaba perdido, pero no está perdido todo. Todavía hay esperanza. Por eso lo que yo tengo que decir es, Señor, hazme conforme a tu propósito, porque yo quiero representarte en esta generación. Y luego Pablo dice, no en algunas cosas y solo en las que te gustan, en todo. ¿Estar sujetas en qué? En todo. Pastor, entonces me tengo que sujetar a cualquier cosa. No, cualquier cosa y en todo no es lo mismo. No es lo mismo. En todo, mientras no viole tu conciencia. En todo, mientras no sea contrario a Cristo. Ve que en todo y cualquier cosa no es lo mismo. En todo es conforme a la medida de Cristo. No es en todo lo que vaya contrario a tu dignidad. No es aquello que te maltrata, que te subestima, que te desvalora. No es aquello que te subestima al punto de que te hace como si no tuvieras valor. Es en todo conforme a Cristo. Por eso es que Pedro, cuando habla de la esposa, dice que ella es coheredera de la gracia. Por lo tanto, en todo significa en la disposición general que han decidido vivir su vida juntos. En aquellas cosas que van a la unidad, al amor, al servicio mutuo, al amor mutuo, a esa colaboración mutua de que cada uno sea todo lo que Dios quiere que lleguen a ser. En todo hay sujeción. Por lo tanto, Pablo no llama a la esposa a someterse a un sistema de opresión. Llama a la esposa a sujetarse a un varón que la ame como Cristo amó a la iglesia. Esto se tiene que enseñar a los chicos que están por casarse. Esto debe ser parte del discipulado de los que están pensando. Porque creo que usted y yo sabemos que en el matrimonio se dan las mentiras más violentas. En el noviazgo, ¿no? Y luego sale la verdad. Esta debe ser nuestra meta. Por lo tanto, termino con esto, mis amados. ¿Qué significa esto y cómo lo podemos poner en práctica
comenzando esta tarde. ¿Cómo arrancamos? Primero, crecer en Cristo como familia significa que la autoridad del varón, que la autoridad del hogar no es del varón ni de la mujer, sino de Cristo. ¿Estamos dispuestos a ceder eso? Eso resucita al fariseo que llevamos por dentro, ¿o no? Eso como que lo despierta al tipo. Dice, tampoco así, porque tú no sabes cómo es mi esposa de brava y si bajo. Ajá. Ajá. O sea, si le doy un poquito más me aplasta. No, eso era ella antes de la conferencia. Eso era antes. Ya no, ya está redefinida, completa. ¿Estaremos dispuestos a decir, Señor, esto no es un asunto de quién tiene autoridad en esta casa? Esto es un asunto de que tú eres nuestra autoridad. Una casa que se redefine por la familia no es una familia que está en guerra de poder. No es el que está buscando quién manda más, quién manda menos, quién tiene los pantalones, quién no los tiene, quién gana más, quién gana menos, quién trae, quién no trae, quién estudió, quién no estudió. No, es una casa que dice un hombre y una mujer imperfecto. Es un proceso de transformación que dicen: yo no tengo autoridad, tú no tienes autoridad. Nuestra vida va a honrar al Señor y en esta casa la autoridad será Jesucristo el Señor. Segundo, crecer en Cristo como familia significa que el matrimonio es un proyecto de formación continua. Es un proyecto de formación continua. Es una formación espiritual mutua. No es una división de responsabilidades. Por eso es que Pablo también dice en Efesios 4:15 que debemos de crecer en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. ¿Cuál es la clave? Crecer en todo. Crecer en todo. Y abrazar, asirnos de la cabeza. Quiere decir que todavía en mí, todavía en mi esposa, todavía en la pareja, en mi pareja, hay cosas que quizás no están completamente redefinidas. Pero ¿cuál es mi predisposición? Seguir echándole la culpa como me criaron, donde me crié, el barrio, mi mamá, mi abuela que fue la que me crió, mis papás que no, eso no se subestima. Pero ahora usted tiene una realidad superior. Usted tiene algo mucho más glorioso, mis amados, que el mundo jamás puede tener. Y es que ahora tenemos el Espíritu del mismo Cristo renovándonos. Y el matrimonio es un proyecto continuo de mejora, de transformación espiritual. ¿Por qué? Porque ambos se han predispuesto a crecer en todo. A crecer en todo. No es buscar excusas. No estar echándole culpa a terceros. A crecer en todo. No crecer en una sola área. Crecer en todas las áreas. En todas las áreas. Tercero, crecer en Cristo como familia significa que el hogar es un lugar donde se practica la gracia constantemente. Qué lindo que a veces nosotros nos gusta predicar de la gracia, pero no se la extendemos. Gracias, mis amados pastores, por venir. Les amamos. Gracias. La casa es una práctica continua de gracia. Allí aprendemos a perdonar. Ahí aprendemos lo que es reconciliación. Ahí aprendemos lo que es soportarnos. Ahí aprendemos lo que es orar los unos por los otros. Ahí aprendemos a tener paciencia, ¿sí o no? En la casa, no aquí.
no cuando soy líder, no cuando me pusieron a cargo 20 personas. Por eso Pablo pone como regla que la casa es donde se forman los líderes de la iglesia. Note. O sea, la casa es una continua práctica de gracia, de amor. Y por último, y esta es especialmente la más importante para nuestro contexto latinoamericano, y es que crecer en Cristo como familia significa que los patrones heredados tienen que ser evaluados a la luz del Evangelio, no protegidos por el Evangelio. ¿Tienen que ser qué? Evaluados. Si yo me crié en una casa donde cuando mami se molestaba, todo el mundo entraba en pánico, yo no puedo proteger eso con el Evangelio. Es que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Eso lo aprendimos. Si en mi casa yo vi que la forma de tratar los problemas era con silencio y no hablando, tú no puedes proteger eso con el Evangelio. Hay que hablar, hay que aprenderle, hay que decirle: Señor, necesito que nos ayudes. Si yo me crié en una casa donde mi papá hacía lo que quería y luego venía e informaba porque decía: es mejor pedir perdón que permiso, yo no puedo proteger eso con el Evangelio, porque el varón de la casa soy yo y la mujer se sujeta a su marido. ¿Oye? Si la casa es un entrenamiento continuo. Por eso la intención de esta conferencia no es ponerle más cargas, que tienes que hacer esto el día de los enamorados y no tienes que hacer lo otro. De eso llevamos 100 años hablando de eso y seguimos igual. Tenemos que volver a la fuente, redefinir nuestra familia, sujetarnos mutuamente, vivir llenos del Espíritu, y vamos a ver cómo el marido amará a su esposa como Cristo a la iglesia, y la esposa se sujetará a su marido, y podremos ser esa micro familia representativa de toda la familia de Dios. Les dejo con una pregunta, con dos, con tres. Pregunto para nuestras conciencias: si un vecino no creyente observara nuestros matrimonios durante esta semana, ¿qué vería que lo haría diferente al de ellos? ¿Qué vería? ¿Habría algo visible? ¿Algo concreto? ¿Algo que no se puede explicar simplemente por buena educación o por un temperamento agradable? Porque la persona es chévere. ¿Qué vería? ¿Qué sería distinto? ¿O vería esencialmente la misma dinámica de poder que existe en matrimonios latinoamericanos, simplemente que tienen más versículos bíblicos que ellos? ¿Qué verían? ¿Qué sería diferente el nuestro al de ellos? Mis amados, crecer en Cristo requiere redefinir nuestras familias donde todavía puedan estar deficientes. Donde están afirmadas y establecidas, celebrarlo, disfrutarlo y gozarnos en el Señor
de que aun cuando nosotros no entendemos todo lo que eso puede implicar, ya su obra en nosotros ha comenzado a suceder. Que en Casa de Bendición el estándar sea una familia completamente redefinida por la nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, incluyendo mi casa de origen, mi vida pasada, lo que aprendí del matrimonio y la familia. Todo eso pasó. He aquí, todo está siendo hecho nuevo, porque estamos siendo redefinidos conforme a la nueva creación. Bendito sea el Señor. Les invito a que inclinemos el rostro por un momento, mis amados. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia de vida. No sé lo que has tenido que vivir, dónde te criaste, cómo te formaron, los retos que todavía quizás tienes. Quizás las áreas difíciles que resisten la obra del Espíritu en nosotros. Y eso se entiende. El llamado hoy es simple, pero es profundo. Y es a renunciar a todo aquello que no se parece a Cristo en ti. Todo aquello que no representa esa nueva criatura que eres. Todo aquello que no representa esa nueva creación a la cual has sido bautizado en ella. Todo aquello que no es un modelo de ese nuevo hombre que somos todos en Cristo Jesús. Que no vas a usar más como excusa tu casa de origen. Que no vas a usar más como excusa las experiencias del pasado. Que no vas a usar más como excusa las heridas, el dolor, las desilusiones o las frustraciones. Y que vas a comenzar, junto con tu pareja si tienes, a vivir una vida llena del Espíritu. Esto no es asunto de esforzarte más, es un asunto de llenarte más. De sed llenos, en el griego es sean continuamente llenos. Y Él nos dice cómo: cantando cánticos espirituales, dando gracias al Señor en todo, cantando en vuestros corazones salmos y cánticos espirituales. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por habernos encontrado y por habernos hecho quienes somos para poder vivir desde quienes ya somos en Cristo el Señor. Y que en medio de esta experiencia de renovación del entendimiento, Señor, se vayan desplazando de nuestra mente y de nuestra memoria todas aquellas cosas que disparan en nosotros comportamientos, actitudes, tendencias, y que seamos gobernados en nuestra alma por el Espíritu. Señor, si hubieran parejas que están atravesando momentos de complicación, resistencia, donde quizás aquella llama se ha ido apagando, aquel fuego, lo que queda es un pabilo que humea. Hoy, Señor, reenciende en Cristo esa disposición de amarse mutuamente. Que sea un nuevo comienzo para el que está en el tramo final. Que le dé fuerzas a los que llevan mucho tiempo. Que guardes nuestra vida. Que nos cuides en el proceso. Y que sobre todas las cosas aprendamos
a ser esa representación en tiempo real de Cristo y la iglesia a esta generación. En el nombre de Cristo el Señor, bendecidos y bendecidas son todos. Sí. Póngase de pie, denle un fuerte aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Honramos tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Por eso, diga conmigo, la nueva vida no trata de valores, trata de la vida de Cristo. ¿Cuántos se están aprovechando en el buen sentir de haber estado acá? Es la primera parte. Vamos a tomar 15 minutos como está establecido. Únicamente les invitamos a que no salgamos. Está riquísimo allá afuera. Allá atrás hay algunos panecitos, tacos de trompo. No es cierto, no hay tacos de trompo. Hay café. Ahí está el pastor Hugo Cerda. Gracias al pastor Hugo Cerda que trajo café. Está aquí el pastor Samuel Cadena, presidente de la Alianza de Pastores. Un aplauso para él también. Gracias, amigo, por estar acá. Está el pastor Florencio, levanta tu mano, presidente de la Alianza de Pastores de Guadalupe también. En sí, un aplauso para todos ustedes. Nos vemos aquí en 15 minutos a la hora de gente entendida, ¿ok? Cuando la persona se pare aquí a avisar de que ya tiene que estar acá, se viene. Atrás hay un stand de 2 libros, si me puedes poner arriba. Mire, aquí está este libro, yo lo tengo. Lo mejor ya está presente. Gente de aquí en la congregación lo tiene ya de tiempo y nos ha ayudado mucho esta palabra. Y este tiene pocos meses, el ministerio de la mujer en la nueva creación. Va a estar allá, son precios muy módicos, 200 y cachito de pesos, 210 pesos, algo así. Pero allá hay un equipo, así que vaya y lo esperamos aquí a las 6:30 puntualmente. Le estoy dando 2 minutos más de gracia. Le invito, escuche bien, a no perderse la única segunda conferencia que viene enseguida. No te la pierdas.